Parte 6. Habilidad. Una sensación extraña se apoderaba de él, como si una carga abrumadora hubiera sido levantada de sus hombros, dejándolo sorprendentemente ligero. No obstante, todo permanecía sumido en la oscuridad. ¿Qué había sucedido? No recordaba mucho, y la placidez que envolvía su cuerpo no ayudaba a desentrañar los acontecimientos olvidados. De repente, como un regreso abrupto de la carga que le habían quitado, el dolor se desató de manera implacable. Abrió los ojos de golpe, solo para ser recibido por la luz del sol que chocaba contra sus retinas, obligándolo a cerrar los párpados con rapidez. Se sentía peor que antes, la realidad era más punzante de lo que recordaba, y un gemido de agonía escapó de sus labios mientras hacía un esfuerzo sobrehumano para poder sentarse. Abriendo los ojos con lentitud, su vista borrosa y el tacto de sus manos reconocieron el pasto bajo su cuerpo, indicándole el entorno. Moviendo la cabeza hacia los lados, se percató que a poco menos de 1 metro había una fogata que brillaba tenuemente. Ah, ya despertaste. Antes de que pudiera sumergirse en la pregunta de dónde se encontraba, una voz interrumpió sus pensamientos. Volviendo la mirada hacia atrás, se topó con la cabellera blanca del joven que había conocido el día anterior. Una evaluación rápida reveló el estado desaliñado del chico, sin heridas, pero vestido en harapos y cubierto de suciedad, incluso así, tenía mejor aspecto que él. Dejando ese detalle a un lado, se dio cuenta de que se encontraba en un bosque, pero la urgencia por preguntar dónde estaba seguía bullendo en su interior. ¿En dónde estamos? La pregunta de Usui resonó, su mirada de reojo a Killua ocultando el gemido de dolor que luchaba por salir. Killua alzó una ceja, pero respondió calmadamente mientras caminaba hacia la pequeña fogata improvisada. ¿Recuerdas ese pueblo en el que estábamos? Con una leve inclinación de cabeza, Usui indicó que sí. Bien, resumidamente, te arrastré hasta aquí para evitar que vieran los estragos de nuestro, amistoso enfrentamiento. La confusión se reflejó en la mirada de Tengen. Ya veo, aunque desde el principio fue un mal lugar para pelear. Honestamente no sé qué estaba pensando cuando peleamos ahí. El tono despreocupado de Tengen reflejaba el propio estado de ánimo aburrido del Soldik. Killua se acomodó al otro lado del fuego, dejando frente a él un pedazo de tela que envolvía algo, manchando considerablemente de sangre el trozo de ropa. Tampoco es por completo tu culpa, yo fui el idiota que te siguió el juego y creí que no llegaría a tanto, pero después te pusiste un poco loco y tuve que traerte aquí. Ante la declaración del chico, levantó una ceja en confusión. ¿Loco? ¿De qué hablas? Con una mirada incrédula, Tengen dejó en claro que necesitaba más información. Con un suspiro de fastidio, Soldig respondió. Así que ni siquiera eres consciente de eso. Ante la mirada confundida del hombre, Killua soltó un suspiro, consciente de que tenía que esclarecer la situación. Primero, dime, ¿qué es lo último que recuerdas? Cerrando los ojos, el hombre puso una mano sobre su frente, intentando forzar su mente a revivir eventos recientes. Bien, creo que lo primero que recuerdo es tu rostro. Un buen recuerdo, si me preguntas. Si Usui tuviera los ojos abiertos, se daría cuenta de la sonrisa en los labios de Killua. Con burla, el pilar descartó las palabras del Soldik, volviendo a centrarse en sus recuerdos. En primer lugar, veía borroso, apenas me di cuenta de que eras tú. Pero después de eso, creo que me quedé inconsciente, y después. El hombre frunció el ceño, un escalofrío recorriendo su espalda. Después, sentí frío, mucho. Estoy seguro de que estuve así por poco tiempo, pero se sintió como una eternidad. Killua asintió, dándose cuenta de que esto en realidad podría ser algo bastante serio. Acomodándose un poco más en el suelo, prestó atención. ¿Puedes recordar algo más? El chico preguntó con cautela, no queriendo presionar al hombre a un recuerdo desagradable. El hombre abrió los ojos mientras soltaba un suspiro, asintiendo. Pasó justo después, mi cuerpo se sintió en llamas y recuperé toda mi energía, podía sentir las heridas, pero no dolían, y después de eso, incluso si lo recuerdo, todo está borroso, y cuando digo borroso, lo digo en serio. Todo va demasiado rápido como para realmente saber qué estaba pasando. De pronto, un recuerdo tan claro como el agua llegó a su mente. Ah, sí, y también recuerdo verte haciendo una de las posturas de la respiración del rayo. Killua alzó una ceja, intrigado. Sin embargo, dejó sus preguntas para después, decidiendo que el tema de esta conversación era más importante. Ya veo, tengo curiosidad sobre eso, pero ahora me interesa más saber cómo fue que llegaste a ese punto.
Y cuando te explique qué pasó, lo entenderás un poco mejor, o eso es lo que creo. Killua desenvolvió el pedazo de tela que llevaba consigo, y que, por cierto, parecía ser un pedazo arrancado de su camisa manga larga azul. El contenido lo confundió un poco, era carne, pero se preguntaba de dónde Killua la había sacado. Prestándole atención al chico, vio cómo este empalaba un pedazo de carne cruda con una ramita y extendía la rama hacia el fuego, cocinándolo. ¿De dónde sacaste eso? Usui preguntó con genuina curiosidad, arrepintiéndose de inmediato después de hablar. El dolor de su cuerpo seguía bastante presente, para su desgracia. Killua vio con indiferencia al hombre retorcerse bajo sus heridas, le estaba prestando atención ya que lo llamó por la carne. Sin importarle las quejas del pilar, el chico regresó su atención al trozo de carne sobre el fuego. Cuando seguías inconsciente decidí salir a buscar un poco de comida, así que busqué algunas ardillas y conejos. Tengen estaba incrédulo. ¿Sabes cazar? Un silencio incómodo se formó. Sí, supongo que sí. El oji azul dijo después de unos segundos, en tono aburrido. No, Killua no sabía cazar. De hecho, había echado a perder algunas de las ardillas que encontró por intentar despellejarlas, pero nadie tenía por qué saber eso. Usui sabía que algo había sucedido, pero decidió que lo mejor sería no entrometerse. No paras de sorprenderme. El hombre respondió, haciendo lo posible para que el ambiente no se volviera aún más incómodo. Soldig no respondió, en cambio, le lanzó un trozo de carne con una rama incrustada. Por mero instinto, Tengen agarró el pequeño regalo de Killua, arrepintiéndose de inmediato cuando su cuerpo le gritó de dolor ante el movimiento. Killua sonrió un poco ante el sufrimiento del pilar, no era un sádico ni nada, pero era un poco divertido ver al hombre retorcerse de dolor, principalmente porque él mismo se había puesto en esa situación. Maldiciendo, Tengen también puso su carne sobre el fuego. Entonces, ya no mencionaste nada sobre lo que pasó. Killua dijo. Usui no lo miró directamente. Sobre eso, es un poco complicado. Cuando el chico se mantuvo en silencio durante unos segundos, lo tomó como respuesta para seguir. Como dije, es difícil de explicar, pero las emociones y el estado mental influyen mucho al entrar a ese estado. La voz del hombre sonaba desmotivada. ¿Qué clase de emociones? Killua preguntó, no apartando su mirada de su pronta comida. Dejo de lado la delicadeza, al final, ser directo sería mejor. Tengen no apartó la mirada de su comida, no teniendo nada realmente mejor que hacer. Negativas, si se pueden llamar de alguna manera. Odio, desprecio, envidia, enojo, asco, todo eso dirigido hacia uno mismo. Básicamente, es sentirse lo más patético posible bajo ciertas circunstancias, y después de eso, el cuerpo responde, de alguna forma, pero no estoy seguro de por qué. Killua asintió levemente. Entiendo, pero no sé qué decir, nunca había oído de algo así. Aunque creo que eso explica un poco por qué no reaccionabas normalmente. Y como dije, te pusiste un poco loco e intentabas matarme. Los ojos de Usui se abrieron ampliamente, una mezcla de sorpresa y horror en ellos. ¿Yo hice eso? Killua le dirigió una mirada al hombre, notando cómo parecía conflictuado. Con un suspiro, el chico decidió aclarar un poco las cosas, pero francamente no serviría de mucho. No tienes por qué preocuparte por eso, al final, nada malo sucedió. Solo evita pensar en eso. Otro silencio desagradable se formó en el lugar y Killua se empezaba a hartar de ellos. Aunque es comprensible, ahora seguramente está pensando en lo que le dije. Pero lo que pasó, ya pasó, no tiene sentido lamentarse por eso. Killua pensó, sus palabras, al final, resultaron ser más para sí mismo que para tratar de entender al hombre. Gracias, supongo. La voz de Usui llegó, una mezcla de gratitud y desconcierto en su tono de voz. Aunque parecía tratar de ocultarlo, Soldig se dio cuenta de que Tengen seguía estando desconcertado, pero ya no tanto como al inicio. Tal vez podría aligerar un poco el ambiente. No te preocupes, probablemente no habrías llegado a ese extremo si no te hubiera presionado tanto. Además, agradece que fui yo quien te pateó el trasero. Bromeó Killua, la risa escapó de Usui ante el comentario, y a su vez, notó una sonrisa en el rostro de Killua. Te acabo de conocer, pero ahora solo quiero golpearte. Killua soltó un suspiro divertido. Creo que no eres el primero en pensar eso. Ambos permanecieron en silencio, no uno incómodo como los que odiaba Killua, solo un silencio tranquilo.
Se mantuvieron así durante unos minutos, concentrados en asar la carne a la perfección antes de empezar a comer. En medio de la comida, Tengen dirigió una mirada hacia Killua, una pregunta rondando su mente desde la noche anterior. ¿Sabes? Desde que te vi, me he estado preguntando, ¿eres extranjero? Tengen, con un tono de curiosidad evidente, observó a Killua en busca de alguna reacción ante su pregunta. Sin embargo, el chico pareció tomar la pregunta con naturalidad, como si fuera algo rutinario. Ascendencia, supongo. Comenzó Killua con precaución bien disimulada, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nunca me involucré mucho en los asuntos familiares, además, era solo un niño, creo que lo mencioné antes. Killua respondió de manera tranquila, consciente de la delicadeza de revelar sus verdaderos orígenes en este mundo. Sabía que revelar demasiado podría llevar a ser malinterpretado o, más seguro aún, ser tachado de loco. La manera óptima de llevar esta situación era mantener su pasado lo más ambiguo posible, y la aparente indiferencia e inocencia propia de un niño ayudaba a respaldar su coartada. Sin embargo, mientras continuaba con la conversación, Killua hizo una nota mental para investigar más sobre la distribución de países y continentes en este mundo, además, claro, de un poco de información general. No de todos, con los más destacables o potencias sería suficiente. Tengen asintió con comprensión ante la respuesta de Killua. Entiendo. Solo me llamó la atención porque tus rasgos no parecen japoneses para nada, y te pareces un poco más a algunos turistas que he visto por aquí. Killua asintió, no importándole realmente mientras terminaba su comida. Palmeando sus manos, se limpió un poco de la suciedad. Ahora cuéntame, ¿a qué te referías exactamente cuando mencionaste que use una de las posturas de la respiración del rayo? Tengen alzó la mirada, dando un último bocado a su comida antes de responder. Ah, sí, sobre eso. El pilar cerró los ojos, tarareando, en busca de las palabras correctas para expresar sus pensamientos. Es un poco difícil de decir, pero lo que hiciste ahí es algo bastante impresionante. Sin embargo, puede que no comprendas del todo lo que hiciste. Killua asintió, no era estúpido, si alguien estaba dispuesto a enseñarle algo que podía hacerlo más fuerte, no lo despreciaría. Entiendo. Solo imité los movimientos, pero supongo que hay más detrás de ellos. Tengen asintió positivamente. Bueno, es casi la mitad del trabajo, así que vas por buen camino. A lo que quiero llegar es que esos movimientos tienen un fin, cada uno de ellos está pensado para explotar al máximo la capacidad física y las virtudes del usuario. Pero tratándose de ti, con solo moverte como los demás es suficiente, pero no voy a quitarte mérito, como dije, poder hacer los movimientos es algo que incluso a los cazadores talentosos les toma tiempo dominar. El Soldic pensó un poco mientras las palabras de Tengen resonaban en su cabeza. Sin embargo, realmente no le había dicho nada. Entiendo, pero no me dijiste nada que no supiera. Dijo, interesado en descubrir la parte que aún no comprendía. Estaba llegando a eso. Tengen movió sus ojos hacia el fuego. Perfeccionar los movimientos es la mitad del trabajo, pero lo que nos da la capacidad de enfrentarnos a los demonios son las técnicas de respiración. Killua prestó atención, y se sumergió un poco en su mente. En su mundo, aunque no existía algo exactamente igual, Killua recordaba haber escuchado sobre cómo la respiración podía ser beneficiosa para ciertas cosas. Sin embargo, la idea de que algo aparentemente tan insignificante como la respiración pudiera convertirse en un arma poderosa y marcar la diferencia contra los demonios lo intrigaba. Tengen notó que ahora tenía la completa atención del chico. Con una sonrisa, decidió seguir. Pero en concreto, existe algo llamado respiración de concentración total, que es la base de todo y explota al máximo el potencial de los estilos de respiración. Killua alzó una ceja. ¿Estilos de respiración? Aún con una sonrisa, Usui levantó un dedo. Estoy por llegar a eso, pero como había dicho, la respiración de concentración total es la base, y en pocas palabras son patrones de respiración específicos y concentrados, que nos permiten aumentar la capacidad pulmonar y la cantidad de oxígeno en la sangre. Con esto, somos capaces de alcanzar una concentración mental máxima, y gracias a eso nuestras capacidades físicas aumentan. Killua se sentía como si estuviera aprendiendo Nen de nuevo, casi podía ver a Uin frente a él otra vez, y, como en esa ocasión, se sentía emocionado e intrigado por ser capaz de aprender algo nuevo. Killua se sumergió en sus pensamientos, preguntándose cuánto tiempo le tomaría dominar esta nueva técnica de respiración. ¿Sería más difícil que dominar su aura?
No lo creía. Ahora era algo completamente desconocido para él al principio, pero él había demostrado ser un talento natural en su mundo. Sin embargo, la técnica de respiración que Tengen mencionaba estaba más relacionada con el control corporal, algo en lo que Killua ya era un experto, siendo capaz de manipular su cuerpo casi por completo. Pero eso no garantizaba el dominio instantáneo. Se preguntaba si el hecho de estar en un mundo diferente podría haber afectado su habilidad innata. ¿Podría ser que las reglas y las leyes de este mundo impidieran que él aprendiera técnicas como esta? La incertidumbre lo invadió por un momento. Una sonrisa amenazó con formarse en sus labios ante el desafío. Sin embargo, Killua decidió que la única forma de averiguar su capacidad era intentándolo aquí mismo. El pilar notó la emoción del menor ante la información, y su leve sonrisa se amplió ligeramente. Antes de que te apresures a intentar cualquier cosa, déjame terminar. Dijo Tengen con un ligero tono de burla ante la aparente impaciencia de Killua. Este último se dio cuenta de que se estaba emocionando demasiado y decidió relajarse un poco. De todos modos, no es como si supiera cómo realizar esa técnica. Refunfuñó Killua para sí mismo, no es como si tratara de esconder su emoción, pero era un poco molesto que se lo echaran en cara. Regresó su atención hacia el hombre que parecía encontrar divertida la situación. Como mencioné antes, existen estilos de respiración, que son 5 en total. Continuó Tengen, levantando su mano abierta para enfatizar sus palabras, con los 5 dedos claramente indicando su declaración previa. Killua arqueó ligeramente una ceja al escuchar los 5 estilos de respiración mencionados por Tengen. Agua, llama, rayo, viento y roca. ¿Llama? ¿No fuego? Cuestionó Killua con curiosidad. Tengen simplemente se encogió de hombros con una expresión despreocupada. No me preguntes, el punto es que existen 5 tipos de respiración, y cada uno se especializa en un ámbito diferente. Hay un método para saber a qué tipo de respiración estás más afín, pero sinceramente, en este momento no me apetece explicarlo. De todos modos, si decides unirte a la organización, eventualmente lo aprenderás por ti mismo. Killua asintió en silencio, recostándose en el suave césped. La respuesta de Tengen había despertado una chispa de intriga en su mente, pero ahora estaba absorto en la posibilidad de dominar la técnica de respiración de concentración total. La idea de volverse más fuerte simplemente al controlar su respiración de cierta manera era fascinante, y no podía evitar sentir una creciente ansia por descubrir cómo hacerlo. Recordó las palabras de Tengen, quien había sugerido que, dada su extraordinaria capacidad física, no necesitaba especializarse en un estilo de respiración en particular. Bueno, esas no fueron sus palabras exactas, pero Killua entendió lo que quería decir. Con la nueva información sobre los estilos de respiración, Killua pudo formar su propia conclusión. Básicamente significaba que, si lograba dominar la respiración de concentración total, no necesitaba un estilo concreto de respiración, ya que sus capacidades físicas naturales sobrehumanas se verían potenciadas de gran manera gracias a la respiración de concentración total. Y la deducción de Killua no estaba muy lejos de la realidad. El pilar, por su parte, al observar cómo Killua se recostaba, imitó la acción del chico, encontrando cierto alivio. Además, de esa forma las heridas dolían menos. Mientras veía las nubes pasar, los pensamientos de Tengen corrían. Recordando las palabras que había dicho, sabía que Killua probablemente había llegado a una conclusión que, para ser honesto, era casi una verdad. Casi. Desde cualquier ángulo que lo mirara, las habilidades y aptitudes que Killua había demostrado hasta el momento sugerían que era adecuado para cualquier estilo de respiración. Tengen reflexionó sobre ello mientras observaba las nubes en movimiento, sin haber presenciado algo siquiera parecido antes en su experiencia como miembro de la organización. Usui no se consideraba un experto en analizar las habilidades ajenas, pero tras haber pasado varios años en la cofradía, había observado cómo algunos nuevos cazadores mostraban ciertas cualidades que facilitaban su dominio sobre cierto estilo de respiración. Sin embargo, al reflexionar sobre Killua, él era diferente. Era como si el cuerpo del joven fuera perfecto en todos los aspectos relevantes. Cada cualidad que Usui podía considerar estaba presente en él, y todo esto teniendo en cuenta lo que recordaba del enfrentamiento de la noche anterior. Entonces, una idea llegó a su mente. En realidad, ese pensamiento había estado rondando su cabeza desde hacía unos minutos, pero no estaba seguro de si era una buena idea.
Considerando que apenas conocía a Killua y que el chico claramente ocultaba secretos sobre sí mismo, además de ser lo suficientemente astuto como para casi engañarlo sobre la veracidad de la historia que había contado, Usui no podía evitar sentir cierta desconfianza. En el mejor de los casos, Killua era sospechoso. Descartó la posibilidad de que Killua representara un peligro inmediato. No sabía cómo podía estar seguro, pero algo en su instinto le decía que el chico no les causaría daño. No a menos que fueran ellos quienes lo provocaran o lo convirtieran en enemigo. Teniendo en cuenta todo, su idea casi parecía una estupidez. Sin embargo, Tengen no lo veía así, él prefería verlo como una pequeña inversión a futuro. Además, claro, de ganarse el favor de Killua. Con una sonrisa, Usui todavía no tenía claro si lo que estaba a punto de hacer era una buena o pésima idea, pero a este punto, solo el tiempo lo diría. Oye. Llamó Tengen, captando la atención del chico. ¿Qué pasa? Respondió Killua con voz aburrida resonando en el pequeño claro. Si te enseñara cómo usar la respiración de concentración total, ¿cuánto crees que te tomaría dominarla? Preguntó Tengen, con un tono genuino de curiosidad y leve diversión. Killua soltó un resoplido divertido. ¿Yo qué sé? Al primer intento, tal vez. Respondió con diversión sarcástica, saltando directamente a especular sobre lo que podrían ser los hechos, sin considerar las implicaciones detrás de sus palabras. Era consciente de lo que Usui quería decirle, pero decidiendo ignorarlo, simplemente dijo lo primero que se le vino a la mente, y de paso tal vez molestaría un poco al pilar. Pero, al final, no podía mentirse a sí mismo. Realmente no estaba seguro de lo que pasaría si intentaba dominar la respiración de concentración total. Precisamente por eso, quería comprobar lo más pronto posible cómo su habilidad le ayudaría en ese campo. Usui notó el leve tono de pregunta en la voz del chico. Así que ni siquiera tú estás seguro. Reflexionó Tengen con intriga para sí mismo. La idea de que Killua creyera que podría dominar la técnica al primer intento era un tanto divertida para él. Sin embargo, quién sabe, la vida estaba llena de sorpresas, y no descartaba la posibilidad de que Killua pudiera sorprenderlo. ¿A qué quieres llegar? Killua retomó la conversación, su tono aburrido no cambió en lo absoluto. No te hagas el tonto, sabes perfectamente lo que quiero decir. Exclamó Usui, un leve fastidio acompañando sus palabras. El chico levantó la espalda, sentándose sobre el suelo. Está bien, sí. Pero debo decir que me preocupa la confianza que le das a alguien que acabas de conocer. ¿Esa técnica no es un secreto o algo así? Killua preguntó con curiosidad y leve burla. El pilar suspiró ante el tono divertido del chico, pero decidió mantenerse en su posición recostada. No como tal, y para que quede claro, ni siquiera te habría dirigido la mirada si no hubieras estado matando demonios. Admitió Tengen con franqueza. Killua sonrió un poco más, su sarcasmo apenas oculto. ¿Oh, en serio? Respondió, dejando entrever una chispa de diversión en sus palabras. Tengen casi podía imaginar la sonrisa en el rostro de Killua, si su tono indicaba algo. Sí, eres un tipo bastante peculiar. Comentó Usui, sin ganas. Esta vez, Killua se rió un poco. ¿Tan difícil es admitir que soy extraordinario? Killua provocó. Un resoplido burlón llegó de parte de Usui. Yo no lo diría con esas palabras, pero sí, solo no te creas mucho por eso. Advirtió Tengen con una mezcla de sinceridad y humor. Descuida, ya lo sabía desde antes. Respondió Killua con calma. Pues me hubiera gustado echártelo en cara antes. Bromeó Usui con una sonrisa irónica. De acuerdo, pero incluso si lo sé, no es que me importe mucho realmente. Killua dijo, ahora con indiferencia, mostrando una vez más su desapego hacia la opinión de los demás. Usui suspiró levemente, encontrando un poco extraño hablar con el chico. Está bien, volviendo al tema, ¿quieres aprenderla o no? Aunque estoy seguro de que sí, verte tan interesado en la técnica me dio la idea de que tal vez podría enseñártela. Killua frunció el ceño ligeramente. De acuerdo, pero ¿a qué quieres llegar? Tengen también se sentó, gruñendo por el dolor mientras lo hacía. Señaló hacia el chico con un dedo. Simplemente tengo curiosidad de hasta dónde llega tu talento, además, me deberás un favor después. Killua tenía una mirada en blanco, viendo a Tengen como si fuera estúpido. ¿Eres consciente del hecho de que seguramente voy a unirme a la organización de cazadores y eventualmente aprender la técnica? Ahora era turno de Tengen de ver a Killua como un estúpido. El que va a ganar algo con esto soy yo, además.
Tengen cambió su expresión, una renovada sonrisa de confianza llenó su rostro. Estoy completamente seguro de que tú no eres del tipo que deja escapar una oportunidad, y sabes lo que quiero decir, aprender la técnica de respiración de concentración total ahora significaría que, en caso de que logres aprenderla, tendrías una ventaja y más tiempo para poder dominarla de mejor manera. Entonces, ¿qué dices? Killua tarareó pensativo, considerando el mejor curso de acción. Odiaba admitirlo, pero Tengen tenía razón, una oportunidad así era extraña. En el mejor de los casos, desaprovechar una oferta así sería en definitiva una mala decisión y, ahora que lo pensaba, realmente no había mucho que pudiera arriesgar. Tengen solo quería un favor, pero eso podría significar cualquier cosa, y podría usar eso para indagar más en su pasado. Cerró los ojos y después de un minuto, se decidió. Después de pensarlo bien, tenía mayormente las de ganar y salir beneficiado. Bien, pero estoy seguro de que terminarás perjudicado. ¿No hay problemas con eso? Killua dijo con desdén, no le importaba realmente, solo quería evitar problemas tontos que podrían haber sido evitados con un pilar. Tengen agitó su mano de manera condescendiente. Soy un pilar, si alguien me confronta por esto, me las arreglaré. Killua se relajó un poco. Bien, hagamos esto o lo que sea. Usui sonrió ampliamente mientras se levantaba del suelo. Caminó hacia Killua y lo rodeó con uno de sus brazos. De acuerdo, veamos qué tienes. Y quién sabe, si aprendes la técnica, tal vez sorprendas a Kocho con tu habilidad. Y tenía que arruinarlo, ¿de dónde carajos había sacado eso? Mierda, ¿acaso tu habilidad especial es joder la situación o algo así? Killua empujó lejos de él al hombre, quien se estaba riendo. Ya te había dicho que apenas la conozco, creo que llevo el doble de tiempo contigo de lo que pasé con ella. Las palabras de Killua por alguna razón hicieron reír aún más al hombre, cosa que obligó al chico a fruncir el ceño. ¿Qué demonios es tan gracioso? Pensó para sí mismo. Sin embargo, las risas de Tengen pararon abruptamente, su expresión cambiando a una de dolor. Usui encorvó su cuerpo mientras abrazaba su abdomen, reprimiendo gemidos de agonía. Ante la vista, el ex asesino no pudo reprimir una leve sonrisa ante el sufrimiento del pilar. Durante unos segundos el hombre se mantuvo en la misma posición, como si hacerlo aliviara su sufrimiento. Después de unos momentos, Tengen se enderezó completamente, soltando jadeos de cansancio. Mierda, creo que no debía haber hecho eso. Con una mirada en blanco, Killua ignoró las palabras del hombre. Sí, como sea, ¿vamos a hacer esto o no? Con un gruñido de dolor y molestia, Tengen dio un paso hacia el Soldik. Bien, bien. Usui cruzó los brazos y cerró los ojos, pensando. Ante el silencio, el Ojiazul solo atinó a preguntar. ¿Pasa algo? Tarareando distraídamente, Usui respondió. Solo estaba pensando en la mejor forma para poder explicártelo. Ante la declaración, Killua levantó una ceja en leve impresión. ¿Tan difícil es? El Soldik pensó, una sonrisa juguetona curvando sus labios. Una parte de él estaba emocionada por aprender esta nueva técnica, ansioso por probar qué tan difícil sería de dominar. Sin embargo, otra parte de él, por alguna razón, sentía que sería sencillo lidiar con esto. Esta nueva habilidad, por sorprendente que fuera, no parecía intimidarlo tanto como aparentemente debería. Así que, aunque confiara en su habilidad para aprender rápidamente, tomaría en serio el aprender la técnica. Después de todo, no había nada de malo en prepararse para lo peor, incluso si esperaba lo mejor. Al final, resumiendo, estaba emocionado. Después de un par de segundos, Tengen abrió los ojos. Bien, a partir de ahora harás lo que diga, ¿quedó claro? Osu. Killua soltó con determinación y Tengen sonrió ante la afirmativa del chico. Bien, ahora, cierra los ojos, relaja los brazos y los hombros, pero mantén en guardia la parte inferior. Killua siguió las instrucciones al pie de la letra, concentrado para no perderse ningún detalle. Si logras aprender esto, tu capacidad natural de sanación mejorará y tanto tu cuerpo como espíritu se llenarán de energía. El chico asintió ante las palabras, teniendo aún más razones para estar intrigado con esta técnica. De acuerdo, haz lo que te digo y hazlo rápido. Inhala largo y profundo para que el oxígeno llegue a cada célula de tu cuerpo. Imagina una llama en tu estómago que calienta tu cuerpo, tu sangre corriendo más rápido de lo que jamás hayas imaginado y expande tus pulmones, velos en tu mente haciéndose cada vez más grandes.
El soldí quiso exactamente eso, no cuestionó, no dudó, su mente totalmente centrada en las imágenes que Tengen le había dicho que creara. Killua inhaló una gran cantidad de aire de golpe, llenando sus pulmones hasta el límite. Sin embargo, en lugar de detenerse allí, recordó las palabras de Tengen. Sus pulmones parecieron expandirse aún más, respondiendo a su voluntad. Su corazón comenzó a latir más rápido, palpitando con fuerza contra su pecho, como si estuviera ansioso por liberarse. La situación tranquila en la que se encontraba contrastaba fuertemente con la intensa actividad dentro de su cuerpo. La sangre parecía hervir en sus venas, circulando con una velocidad y ferocidad que Killua nunca había experimentado antes. Cada célula de su cuerpo parecía estar cargada de energía, lista para ser liberada en cualquier momento. Era una sensación abrumadora, pero emocionante al mismo tiempo. Luego de ese proceso que había durado solamente instantes, su cuerpo comenzó a calentarse y lo sintió, sus huesos y músculos, pudo percibir perfectamente cómo se fortalecían. Todo el proceso completo duró alrededor de 2 segundos, y Killua reprimió una sonrisa que estaba por asomarse en sus rasgos. No estaba seguro de si este era el resultado correcto. De todos modos, se mantuvo en la misma posición durante unos segundos más, asegurándose de que su cuerpo haya logrado acostumbrarse a la sensación. No tenía idea de si esto debía mantenerse todo el tiempo, pero si ver a Usui respirar todo el tiempo así era una pista, entonces sí, era posible mantenerlo por horas o inclusive todo el tiempo. Killua no abrió los ojos, pero cerró y abrió sus puños repetidamente, queriendo que su cuerpo lograra moverse mientras mantenía su respiración. La pequeña prueba con sus puños fue suficiente para comprobar lo que quería, y abrió sus ojos lentamente. Levantó sus brazos para observar directamente sus manos, cerrándolas en puños nuevamente. Se sentía extasiado, era casi como en aquel entonces, donde logró mantener a Ten segundos después de haber desbloqueado sus nodos de aura. El aumento en sus capacidades era palpable, y si era honesto consigo mismo, estaba un poco ansioso por averiguar qué tan fuerte se había vuelto. Killua había escuchado atentamente al pilar hablar sobre un aumento en la capacidad curativa natural. Si eso era verdad, Killua ahora contaba con casi un factor regenerativo, uno lento, pero seguía estando ahí. Su capacidad de sanación inherente era mucho más rápida que la de alguien normal, a lo que se sumaba el poder de su aura que potenciaba esa misma capacidad. Y ahora, con la adición de la respiración de concentración total, que mejoraba aún más su capacidad curativa, simplemente era increíble. La idea de tener un cuerpo que se recuperaba a una velocidad impresionante no solo le otorgaba una sensación de poder, sino que también ampliaba sus horizontes en cuanto a las posibilidades de enfrentarse a situaciones peligrosas. Ya no tendría que preocuparse tanto por las heridas graves, sabiendo que su cuerpo podía recuperarse mucho más rápido de lo normal. Además, el hecho de tener esta ventaja en combinación con sus otras habilidades hacía que Killua se sintiera casi invencible. Afortunadamente, no era un idiota al que se le subieran los humos así de fácil. Sin embargo, no podía evitar sentirse un poco abrumado por la magnitud de sus capacidades recién descubiertas, aunque también se sentía ligeramente emocionado por las posibilidades que se abrían ante él. ¿Sabes? Killua casi había olvidado por un momento que alguien más estaba con él allí. Girando la cabeza hacia el hombre, notó cómo Tengen sonreía mientras negaba con la cabeza, como si estuviera disfrutando de la escena ante él. En cierto modo, algo me decía que lograrías dominarlo al instante, y creí que me sorprendería mucho cuando lo hicieras. Pero, por alguna razón, siento que esto es algo natural. La mirada de complicidad en los ojos de Tengen dejó en claro que estaba impresionado por lo que acababa de presenciar. Era evidente que el pilar había estado observando con atención cada movimiento de Killua, evaluando silenciosamente su progreso y habilidad para dominar la técnica. La sonrisa que Killua estaba reprimiendo finalmente salió a la luz. ¿Entonces lo hice bien? Una pregunta retórica, claramente, y la sonrisa de Tengen se extendió más. Incluso puedes hablar mientras mantienes la respiración de concentración total. El chico levantó una ceja ante la declaración, pero su sonrisa se mantenía. ¿Está mal? Por la voz llena de impresión de Usui realmente dudaba que fuera así. Tengen soltó un resoplido divertido ante la pregunta del adolescente. Si estuviera mal, te lo habría dicho. Que logres mantener la respiración mientras hablas es demasiado para tu primer intento.
Los cazadores por lo general solo usan la respiración de concentración total cuando entran en batalla, pero los más versados la mantenemos todo el tiempo, y créeme, toma tiempo dominar eso. Mientras escuchaba, Killua movía sus dedos tentativamente frente a su cara. Ya veo, pero no pude evitar notar que te incluiste en ese grupo. El Soldic comenzó a mover sus brazos en círculos, intentando testear su cuerpo mejorado. Claro que lo hice, solo los pilares y otros pocos cazadores talentosos son capaces de mantener la respiración de concentración total como una segunda naturaleza. Tengen explicó sin ganas, sentándose, apoyando su espalda contra un árbol. Mentiría si dijera que no estaba impresionado, un talento así no había cómo describirlo. Segunda naturaleza. Killua repitió las palabras del pilar en su mente, y al mismo tiempo empezaba a hacer estiramientos. En realidad, sería una tercera naturaleza, mi segunda naturaleza es aura. Pero mantener por tanto tiempo la respiración de concentración total debe de tener algún beneficio. Bueno, voy a descubrirlo en su momento. Mientras Killua hacía algunos estiramientos, Tengen cerró los ojos, decidiendo descansar por el momento. Cuando el Oji Azul acabó con su acondicionamiento, le envió una mirada de curiosidad a Usui. ¿Y entonces, qué harás? Tengen solo abrió uno de sus ojos. ¿De qué hablas? Killua solo miraba con desdén al pilar. ¿No estabas patrullando este pueblo o algo así? Estás tan herido que incluso una ardilla podría barrer el piso contigo ahora, además, ¿qué harás para irte de este lugar y pasar desapercibido? Y dejándote de lado, ¿qué pasa con los posibles problemas en los que me voy a meter si descubren que fui yo el que te dejó así? Ante sus propias palabras, Killua no pudo evitar fruncir un poco el ceño. Tengen soltó un suspiro fastidiado y levantó una mano en dirección de Killua, indicándole que parara. Oye, tranquilo, te preocupas demasiado. Tú solo deja que los adultos resuelvan las cosas y relájate, concéntrate en mejorar con la respiración de concentración total, yo me encargo de todo desde aquí. Mirando la sonrisa de suficiencia que Tengen le estaba dando, dejó escapar un suspiro. Confiar en los demás no era precisamente algo en lo que se destacara, más aún cuando se trataba de algo que podía afectar su estadía en este mundo. Pero, al final, no ganaba nada con sobrepensar demasiado las cosas, al menos no ahora. Por probablemente primera vez, decidió dejar que alguien más se encargara. De acuerdo, solo espero no arrepentirme después. Tengen puso sus manos detrás de su cabeza. Es lo último que harás, niño. El tono y la sonrisa confianzuda de Tengen le dejaron en claro su intención. Negando con la cabeza, ya había decidido resignarse. Bien, pero aún tengo curiosidad de cómo planeas salir de aquí. Te dije que yo me ocupaba de todo, niño. Ya tengo eso cubierto. El Soldic alzó una ceja, genuinamente interesado. ¿Cómo es eso? No seas impaciente, pronto lo verás. Frente a la respuesta, Killua solo se encogió de hombros, estaba interesado, pero no era tan importante. Bien. Después de eso, el chico caminó hacia el árbol al lado opuesto a Tengen, sentándose en pose de meditación cerca del tronco del árbol para que el sol no lo molestase. Había algunas razones para esto, principalmente porque quería resolver algunas dudas que tenía en su mente desde hace unos momentos. Y claro, también para averiguar qué tan bueno era con la respiración de concentración total de manera subconsciente. Tengen, por su parte, al notar al chico tan concentrado, decidió hacerlo más inteligente y simplemente dejar que Killua hiciera lo que quisiera. Se estaba preparando tanto física como mentalmente para guiar y corregir a Killua, hubiera sido divertido y ayudaría a pasar el rato, pero su injusto talento tenía que arruinarlo. Viendo el lado bueno, al menos podría descansar un poco. Y, en cualquier caso, también tenía algunas cosas en las que pensar. Cuando le dijo al Soldic que tenía todo cubierto no estaba mintiendo, antes de que Killua casi lo matara en ese desagradable primer encuentro, le había ordenado a su cuervo que registrara el pueblo y sus alrededores al amanecer para poder encontrarlo en caso de que algo malo sucediera. Entonces, resumiendo, su cuervo y, claro, los ratones Shino, lo estaban buscando, solo deseaba no esperar mucho. De todos modos, ¿cuánto tiempo había pasado desde que amaneció? Podría preguntarle a Killua, pero era bastante obvio que estaba demasiado concentrado en su meditación y, sinceramente, no era de vida o muerte, solo sentía curiosidad y tal vez así podría determinar cuánto tiempo habían pasado buscándolo. Levantando la mirada, Usui supuso que posiblemente habían pasado unas 3 horas y no se sorprendió de que todavía no lo hayan encontrado.
Pese a que el pueblo en el que se encontraban no era especialmente grande, seguía siendo difícil de registrar. Entonces, en el mejor de los casos, tardarían otra hora para poder encontrarlo. Eso contando con el hecho de que no estaban dentro del pueblo y en realidad estaban en un bosque a quién sabe cuánta distancia. Era bastante molesto no tener información para poder formar una conclusión, pero no tenía ganas de molestar a Killua ahora, así que centraría su esfuerzo en tratar de mejorarse de sus heridas, y una siesta no estaría mal ahora. El Soldic, a su vez, se encontraba sumergido en sus pensamientos ya que había algunas cosas que todavía le parecían extrañas. Killua se preguntó cómo le fue posible dominar la respiración de concentración total. Por alguna razón, sentía que no debía de haberlo hecho y eso estaba muy arraigado a su mente. ¿Acaso era porque no pertenecía a esta realidad? Tal vez haber sido transportado a otro mundo obligó a su cuerpo a adaptarse y poder adquirir las cualidades innatas de las personas nacidas en estas tierras. O quizá, lo que sea que lo trajo a este mundo le dio a su cuerpo esas capacidades. En un tercer caso, su cuerpo ya tenía la capacidad para hacer eso y solo necesitaba la instrucción necesaria. Eso era tan probable como el resto de sus hipótesis ya que no sabía nada en realidad, pero como se había dicho antes, por alguna razón estaba pensando mucho en eso. Apretó los dientes. Sobrepensar demasiado, en este momento, no tendría sentido ni beneficio. No tenía mucho que hacer, así que su mente comenzaba a divagar. Aunque había algo que lo tenía intrigado y que probablemente valdría la pena un dolor de cabeza. ¿Cómo Aura podía afectar a los demonios? Se había estado preguntando eso desde que llegó a este mundo, o bueno, fue desde su pelea con Akasa, pero era lo mismo. ¿Acaso él, al ser un elemento externo a esta realidad, podía afectar a los demonios? No, eso no tenía mucho sentido, era humano y este mundo estaba repleto de ellos, entonces debería de reformular su conclusión. Aura era la clave, Aura era un elemento sobrenatural incluso en su mundo, por lo que al ser algo tan excepcional, podía afectar a seres sobrenaturales como los demonios, seres que ni siquiera deberían de existir en primer lugar. Y, en realidad, tenía bastante sentido, Killua como tal no era una anomalía, había comprobado eso cuando atacó a uno de los primeros demonios con Setsu activado. No había hecho más de lo que haría alguien sin men con la suficiente fuerza, por lo tanto, el concepto y la existencia sin precedentes de Aura se llevaban el crédito de poder afectar a los demonios casi sin tocarlos. ¿Era eso, o Aura poseía algún elemento que hacía que congeniara con el sol y por eso podía dañar tan severamente a los demonios con un simple toque? Pero rápidamente descartó esa idea. Para empezar, Aura no existía como tal, o, en otras palabras, no era tangible. Aura era la energía vital en forma visible, algo que iba más allá de lo normal y estaba casi por completo fuera de la comprensión, algo sobrenatural. Y debido a esa condición, que Nen tuviera algún elemento que lo relacionara con el sol era prácticamente imposible. Habían pasado alrededor de 30 minutos desde que Killua había tenido esa pequeña diatriba consigo mismo. Se dio cuenta de que volvía a pensar demasiado e intentó despejar un poco su mente. Killua se percató bastante fácil de que había llegado a una conclusión razonable muy rápido, cosa que no era muy usual, en especial para un tipo tan escéptico como él. De todos modos, ni Tengen ni Killua habían abierto la boca en media hora, el Soldic básicamente porque no tenía nada para decir y, Usui, por otro lado, es porque estaba dormido. Escuchó el sonido de los animales a lo lejos, su profunda concentración hacía que sus sentidos se agudizaran aún más. Oyó un graznido a lo lejos, lo que en cualquier otra situación pasaría por alto, pero ahora solo lo confundió un poco. Qué extraño, ya pasé mucho tiempo en este bosque, pero es la primera vez que escucho un cuervo aquí. Su extrañeza aumentó cuando el sonido del movimiento de las alas del ave en cuestión comenzó a acercarse a ellos. No abrió los ojos cuando escuchó al animal aterrizar justo en medio del pequeño campamento improvisado. Iba a dejarlo pasar, pero algo en su interior le decía que esto no era normal. El ave dio otro graznido, lo que pareció levantar a Tengen de su sueño. Y, de nuevo, iba a dejarlo pasar, era un animal, no tenía por qué buscarle sentido a su comportamiento. Sin embargo, la voz del hombre sonó en el pequeño claro. «Oh, ya estás aquí». Ante las palabras de Usui, Killua ya tenía al menos una docena de interrogantes. ¿Cómo conocía Tengen a ese cuervo? ¿Por qué lo conocía? ¿Cómo era capaz de identificarlo? Esas y otras preguntas comenzaron a formarse en su cabeza. Pero lo que llamó más su atención era que Usui parecía haber estado esperando la llegada del ave. ¿Debería preguntar?
No, no lo creo, esto es algo en lo que debería evitar entrometerme, pero, ¿debería estar incluso presente en esto? Pero como si su mente hubiera sido leída, Tengen habló. Oye, chico. Ante la llamada del pilar, Killua abrió uno de sus ojos y de inmediato se dio cuenta de cómo Tengen reconoció a ese cuervo. Como tal, el ave no tenía nada extraño, pero lo que llamaba la atención era que llevaba una especie de collar y unos pendientes que eran bastante parecidos a los que llevaba Usui cuando lo conoció. Aunque, en realidad, Tengen los llevaba en esa especie de diadema que tenía en la frente. Lamentablemente, todos los accesorios que llevaba encima habían sido destrozados en la pelea de hace unas horas. ¿Qué pasa? Decidiendo dejar de divagar para sí mismo, Killua respondió. Quería presentarte a Nihimaru. Tengen levantó el brazo en el que el curioso cuervo estaba posado. Hasta tiene nombre. Killua pensó con extrañeza. No obstante, dejó su juicio de lado, al menos por un rato. Esto podría perfectamente ser lo más normal del mundo. ¿Entonces esos son los refuerzos? Killua dijo. Sin embargo, su estado indiferente dio un vuelco. Ese cuervo estaba haciendo poses extrañas y lo que hizo después lo sorprendió aún más. ¿Qué rayos fue lo que te pasó, Tengen? No luces para nada extravagante. Killua abrió ambos ojos, el ave acababa de hablar y no sabía cómo reaccionar, sería una completa mentira si dijera que no estaba sorprendido por eso. Pero su expresión no mostraba esa sorpresa. Bueno, al menos no tanto. Pero se dio cuenta de que había sido ignorado. No le importó, y, en realidad era mejor así, no quería meterse en ese asunto. Olvida eso, no es el momento, vete e informa que estoy aquí. El pilar dijo, con un leve tono de molestia. Bien, bien. Solo no te mueras todavía. Nihimaru emprendió vuelo, mientras Killua lo veía irse hacia quién sabe dónde. Todo ese intercambio fue algo que Killua jamás esperó. Tengen se percató de la ligera sorpresa en el rostro de Killua. Con una sonrisa, decidió responder a la pregunta del Soldik. Sobre lo que preguntaste, sí, lo es, al menos en parte. El chico volvió de nuevo a la realidad, y decidió dejar de lado el asunto con ese cuervo. Sin embargo, ante la declaración del pilar, Killua se confundió un poco. Como que en parte. Ante las dudas del adolescente, Usui decidió explicarse. Verás, si Nihimaru logró encontrarme, será cuestión de tiempo largarme de aquí. Killua asintió en comprensión. La respuesta del hombre era casi evidente, así que, para molestar un poco al hombre, con un tono despectivo, respondió a la declaración. Ya veo, solo espero que no tarde demasiado. Sin perder el ritmo, Tengen contestó sarcásticamente al comentario del chico. Yo también te extrañaré. Usui se volvió a recostar en el suelo. Killua, sin nada mejor que hacer, decidió hablar. Además, otra de sus razones para abrir la boca era porque tenía curiosidad por el extraño cuervo. Así que, sin guardarse sus pensamientos, preguntó. Oye, ¿qué pasa con ese cuervo tan extravagante? Usui movió la cabeza para ver al chico, notando que nuevamente había cerrado los ojos. Así que a ti también te parece extravagante, pero que no te importe mucho que haya hablado me sorprende. El Soldik ahora se sentía un poco extrañado. Ah, eso, no lo sé, nunca había visto a un cuervo hablar, pero creo que no es para tanto. Pero entonces, ¿la razón por la que iba vestido así, fuiste tú? El tono indiferente de Killua ocultaba bien su incredulidad. Tengen sonrió de lado ante la fingida serenidad del chico, pero lo dejó de lado ahora ya que no era muy importante. Aparentemente quedo tan maravillado con mi extravagancia que me tomo como inspiración, y uso algunos adornos parecidos a los míos. El chico ni siquiera se molestó en intentar comprender las palabras de Tengen, porque, ¿qué sentido tenía? Era muy extraño. Aunque, ahora que lo pensaba mejor, el Soldik probablemente era el menos indicado para hablar de cosas extrañas. El mundo del que provenía era, con diferencia, muchísimo más raro que este. Quitando a los demonios, no había nada muy excepcional en este mundo. Y un ave teniendo la capacidad de razonar como una persona no era algo que lo sorprendiera mucho. Oye. La voz de Tengen llamó la atención del Soldik, alejándolo de sus pensamientos. De todos modos, esto era muy trivial. ¿Ahora qué? El chico preguntó, con voz aburrida. Hace rato quería preguntarte, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que amaneció? El adolescente nuevamente abrió los ojos, luciendo pensativo. No lo sé. 3 horas tal vez. No me fijé mucho en eso. Usui solo respondió con un gruñido afirmativo. Así que mi suposición era correcta después de todo.
Tengen pensó, complacido. Sin embargo, se percató de algo. Un momento. Ahora que lo pienso, ¿en dónde están mis espadas? No las veo por ningún lado. Mirando hacia los lados, confirmó lo que ya empezaba a suponer. Esto llamó la atención de Killua, quien estaba curioso por la inquietud del hombre. Resignado, Usui, sin nada que perder y hacer, decidió hablar con el chico. Oye, niño, ¿qué les pasó a mis espadas? Así que era eso. Killua pensó sin interés. Ah, eso. Esas cosas terminaron más rotas que tus huesos, así que no le vi sentido traerlas aquí. Ante el comentario lleno de desinterés por parte del chico, Tengen gruñó en fastidio. Maldita sea, ¿sabes cuánto tomará volver a hacer otras iguales? Killua frunció el ceño en dirección del pilar. ¿Y te quejas de eso ahora? Entonces, debiste de reconsiderar mejor la idea de esa estúpida pelea. Ninguno de los dos salió muy beneficiado. El Soldic dijo en tono despectivo y aburrido. No le importaba mucho, pero el hecho de que Tengen se quejara de eso en este punto lo molestó un poco, además de que no tenía sentido. Es decir, había una organización repleta de cazadores con espadas especiales. ¿No podía simplemente tomar una katana estándar y esperar a que hicieran unas como las suyas? Era un pilar, uno de los más fuertes, se supone, por lo que se las podría ingeniar. ¿Y qué pasaba con su estilo de lucha? De nuevo, era un pilar, si dependía específicamente de algún tipo de arma y solo tenía trucos con ellas bajo la manga, sería bastante decepcionante, además de muy poco ortodoxo. Tengen gruñó ante las palabras del chico. No tiene sentido discutir contigo, ¿verdad? El pilar declaró, sin buscar ningún tipo de confirmación por parte de la única persona en el lugar. Si lo único que tienes para decir son quejas, entonces sí. Killua dijo, sin mucha emoción en su voz. Entonces no tiene caso. Tengen, recostado, se acomodó lo mejor que pudo en el suelo. Killua, casi como mera forma de pasar el tiempo, decidió seguir hablando. Por interés en las circunstancias, más que por cualquier otra cosa. Mientras, dime, ¿cuánto crees que tardarán en llegar el resto de los refuerzos? Girando la cabeza hacia Killua, Usui había levantado una ceja en curiosidad. ¿Por qué el interés? ¿Acaso vas a extrañarme tanto que quieres hablar todo lo que puedas conmigo? Una sonrisa juguetona se formó en los labios de Tengen. Killua sonrió inocentemente mientras cruzaba los brazos. Eres el mejor saco de golpear que he tenido, así que olvidar cómo te rompí los huesos será un poco difícil. Usui tarareó, divertido. ¿En serio quieres seguir con esta conversación? Killua inclinó la cabeza hacia un lado pensativamente. No, en realidad. Creo que preferiría perder mi tiempo de otra manera. Tengen esta vez se levantó del suelo, sentándose y cruzando las piernas. Bien, de todos modos, no soy muy elocuente. Killua asintió dejando su postura de meditación, apoyando su espalda en el árbol justo detrás. Entonces, ¿vas a responder mi pregunta? Usui cerró los ojos, pensativo. Ah, sobre eso, no estoy muy seguro. 30 minutos quizás. Killua levantó una ceja ante la declaración poco convincente de Tengen. Eso no es precisamente poco tiempo, pero parece que ni tú te lo crees. Tengen negó con la cabeza, aburrido. No veo el futuro, solo es una suposición, pero ¿por qué te importa? Killua se cruzó de brazos ante la pregunta, su rostro desinteresado reflejando su estado de ánimo. Estoy cuidando a un vegetal y lo único que puedo hacer para entretenerme es meditar. Eso debería darte algunas pistas. Tengen puso los ojos en blanco ante el tono despectivo del chico, pero se dio cuenta de cómo se había referido a él. Oye, espera, ¿cómo que vegetal? El pilar gritó con molestia. Apenas puedes respirar sin desmayarte, así que me pareció apropiado. Killua, despreocupado, respondió. Ah, no tiene caso, de todos modos, yo también estoy aburrido y dormir no me hace ningún favor ahora. El pilar dijo, un poco fastidiado por lo que acababa de suceder. Killua solo se encogió de hombros. Sin embargo, Tengen se percató rápidamente de algunas cosas que todavía no había considerado. Maldita sea, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Usui había quedado a cargo del pueblo en las cercanías, pero debido al estado lamentable de su cuerpo tras el reciente combate, no iba a ser posible cumplir con su tarea. Personalmente había pedido ser asignado a este lugar. Era un sitio que era patrullado de vez en cuando por algunos cazadores, pero nunca había llamado especialmente la atención.
Sin embargo, fue precisamente por eso que Usui se interesó en el pueblo. Tal vez podría encontrar alguna pista sobre una de las lunas superiores y, en el mejor de los casos, sobre Musan Kibutsuji. Pero eso ya sería pedir demasiado. En todo caso, no perdía mucho si decidía investigar el sitio. Sus esposas habían llegado antes y recorrido el lugar durante unos días. Se habían topado con un demonio, pero este no se había percatado de su presencia. Además, era inusualmente tranquilo, ya que no mató a ningún humano en todo el tiempo que lo estuvieron observando. Ellas no lo mataron por ciertos motivos, pero ese no era el punto. Al ser informado, Usui encontró una excusa lo suficientemente buena para llegar a este pueblo e investigar. Al presentar su petición, se sorprendió gratamente de lo rápido que el comandante general accedió a su pedido. Un momento, ahora que lo pensaba, ¿no tenía el comandante general una intuición extremadamente antinatural? Usui abrió los ojos ampliamente al darse cuenta de lo que esto significaba. Con una sonrisa, supo que Kagaya Ubuyashiki lo había planeado todo desde el principio. Bueno, quizás no todo, pero su verdadera misión aquí fue conocer al Peliblanco y asegurarse de que se uniría a la cofradía. Se preguntó si el comandante general había considerado el hecho de que Killua estuvo a punto de matarlo, aunque no tenía sentido divagar en eso. Probablemente fue un riesgo que se vio obligado a tomar. No es como si le hubiera molestado. De ser necesario, él podría dar la vida por ese hombre. Aunque le hubiera gustado estar consciente de la situación antes. Recordar ese momento, cuando Killua estuvo a nada de matarlo, le daba escalofríos. Pero pensando en Killua, él podría ser la solución a su problema inicial. Usui sabía que la fuerza y las habilidades de Killua eran impresionantes, además de poseer esa habilidad extraña que le permitía matar a los demonios sin la necesidad de una espada Nichirin. Por lo tanto, que él fuera el encargado de este pueblo por un tiempo no sonaba mal. Después de todo, lo que había planeado se había ido al traste por culpa de Killua en primer lugar. No lo estaba culpando. Es solo que la curiosidad que le generó el chico lo hizo querer ver de qué era capaz. Y esa definitivamente no había sido una de sus mejores ideas. Pero, dejando eso de lado, la estancia de Killua en el pueblo iba a ser incluso mejor que antes, ya que se había encargado de los demonios del lugar sin problema, por lo que apenas tendría que esforzarse. Usui reflexionó sobre los eventos recientes, lo que lo llevó a cuestionar algo que lo había estado molestando desde la noche anterior. ¿Por qué había tantos demonios? Usui había sido informado de la presencia de solo uno, entonces, ¿por qué una banda entera apareció de repente? Sus esposas no mentirían sobre eso, por lo que la llegada de todos esos demonios debió haber sido esa misma noche. ¿Pero por qué? Tengen aún no podía formular una idea coherente que explicara esa situación. Parecía una pérdida de tiempo pensar en ello, considerando que Killua había resuelto el problema al eliminar a todos los demonios. Sin embargo, un extraño presentimiento persistía en su interior, como si estuviera pasando por alto algo crucial que debería ser obvio. Con un suspiro, no se sorprendió cuando el nombre de Killua volvió a su mente. Era demasiada coincidencia que tantas cosas extrañas hubieran ocurrido y, para su poca sorpresa, Killua estaba en el centro de todo. ¿Estaba culpando a Killua? Por supuesto que no, solo era una conjetura. El chico bien podría no tener ni idea de lo que había sucedido. No tenía sentido señalarlo ni hacerlo responsable, ya que todo había sido resuelto. Con ese asunto aclarado, Tengen se preguntó si Killua había eliminado al demonio del que sus esposas originalmente le informaron. Era probable, ya que cuando lo encontró, saltando de techo en techo, estaba claro que estaba cazando demonios. Esto quedó aún más evidente por el constante movimiento de su cabeza, como si estuviera buscando algo desesperadamente. Todos esos pensamientos se confirmaron cuando Killua aplastó la cabeza del primer demonio que él vio encontrar, acabando con él de inmediato. No tenía idea de si ya había matado a otros antes de eso, pero todavía podía recordar claramente su asombro al ver cómo el demonio desaparecía, algo que solo debería ser posible con una espada Nichirin o con la luz del sol. En ese momento, tantas ideas pasaron por su mente que ahora sería imposible recordarlas todas. Se había quedado completamente atónito. Después de presenciar tal evento, no dudó en seguir al adolescente. Se aseguró de ser lo más sigiloso posible y gracias a su entrenamiento shinobi se sentía confiado. Lamentablemente, no fue suficiente, ya que Killua parecía haber sido consciente de su presencia todo el tiempo y logró tomarlo por sorpresa. Aunque, haber llevado a esas dos niñas a un lugar en el que pudieran ser tratadas, pudo haber tenido algo que ver.
Volviendo al problema inicial, ahora solo faltaba averiguar si Killua estaba dispuesto a ayudarlo. «Hey, Killua», llamó Tengen con tono sereno. Killua dirigió su mirada hacia Tengen con curiosidad. «¿Qué pasa?», respondió el adolescente sin mucha emoción. «Quería proponerte algo», dijo Tengen, manteniendo su tono tranquilo. Killua levantó una ceja. «¿Ahora qué?». Tengen notó el interés relativo de Killua y decidió continuar. «Como tú mismo lo dijiste, no estoy en las mejores condiciones para hacer nada, así que quería pedirte que te hicieras cargo del pueblo por un tiempo». Killua entrecerró los ojos, claramente irritado por la sugerencia. «¿En serio?». El tono desganado de Killua dejaba claro que no estaba interesado en asumir más responsabilidades. «Solo responde, o mejor aún, ¿qué te parece si cobro el favor que me debes por enseñarte la respiración de concentración total?», sugirió Tengen, tratando de persuadir a Killua. Killua se sintió intrigado por la propuesta de Tengen. Aunque inicialmente estaba reacio a aceptar más responsabilidades, la idea de saldar la deuda pendiente por haberle enseñado la respiración de concentración total le hizo considerarlo. Además, aún tenía que perfeccionar o al menos tener un nivel avanzado en el idioma de este mundo, o el país, como parecía ser el caso. Pero eso lo llevaba a otro problema. ¿Qué significaba realmente encargarse de un pueblo? Su responsabilidad se limitaría simplemente a patrullarlo, asegurándose de que estuviera libre de amenazas inmediatas. ¿O acaso tendría que asumir una serie de tareas más amplias y complejas, que incluyeran la gestión de asuntos cotidianos y la interacción constante con los cazadores y otros habitantes del lugar? Esa falta de claridad lo molestaba. Eran muchas las incógnitas y, precisamente por eso, Killua no tenía muchas ganas de involucrarse en ese tipo de asuntos, especialmente cuando aún no tenía una comprensión sólida de cómo funcionaba este mundo. Estaba preocupado. Claro que no, o al menos eso quería creer. Desde su perspectiva, esto se podría solucionar tan fácil como abrir la boca y preguntar al respecto. Aunque claro, también existía la posibilidad de que Tengen lo mandara al diablo y no le dijera nada. De todos modos, no perdía nada con intentarlo. Si ese es el caso, supongo que está bien, dijo Killua, retomando las palabras de Usui. El hombre levantó una ceja ante la declaración del chico. ¿En serio? Creí que tendría que convencerte más, mencionó el pilar, divertido. Ah, sobre eso, decir que ya no te debería nada hizo casi todo el trabajo, respondió Killua con tono condescendiente. Ante estas palabras, Tengen resopló. Claro, siempre tienes que ganar algo, ¿no?, replicó, divertido. De no ser el caso, dudo que hubiera llegado hasta aquí. Además, no es como si me lo estuvieras poniendo difícil. Usui entrecerró los ojos, evaluando al Soldik. Sabía que Killua a veces hablaba más de la cuenta. No estaba seguro si lo hacía inconscientemente o a propósito, pero con lo poco que conocía de él, alguna razón tenía. El pilar agitó una mano, descartando el tema. Está bien, olvida eso. Aunque, ahora que lo pienso, no tendrás que hacer casi nada. Soldik movió los ojos con interés hacia el mayor. Killua estaba a punto de preguntar sobre las responsabilidades que tendría mientras fuera el encargado del lugar, pero que Tengen tocara el tema primero era una ventaja. Ahora solo necesitaba darle un pequeño empujón para obtener más información. ¿Cómo es eso?, preguntó Killua con voz tranquila. MMH. Solo tendrás que recorrer y vigilar el pueblo durante la noche, pero no creo que haya necesidad. Anoche mataste a muchos demonios, y definitivamente no volverán por unos días, informó Usui, pacientemente. Con Killua ahora cubriendo su puesto, no tenía de qué preocuparse. El chico dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Saber que su trato no implicaba tareas potencialmente complejas eran buenas noticias, y el hecho de que no tendría que hacer nada durante el día era beneficioso. Así, podría aprovechar el tiempo para seguir aprendiendo a leer y escribir. Este objetivo se había vuelto un poco personal y no estaría de más cumplirlo. Si realmente solo es eso, no entiendo por qué te molestas en pedir mi ayuda. Sin los demonios no debería de haber problemas. Frente al cuestionamiento del chico, Usui respondió. Ah, eso. Sabes, hay algunas cosas que los pilares debemos hacer, y si dejo este pueblo, así como así, definitivamente voy a tener algunos problemas. Killua levantó una ceja. Entonces los cazadores tienen áreas asignadas de las que encargarse. Killua declaró, interpretando perfectamente las palabras de Usui. Más o menos.
Y el castigo probablemente será peor ya que solicité encargarme de este sitio. El Soldik puso una mano en su barbilla de manera exagerada. Me pregunto por qué será. Quizá por el hecho de dejar a un lado los objetivos colectivos de la organización, ignorar sus reglas, desobedecer órdenes y ser un egoísta. O tal vez por abandonar tu tarea inicial, descuidando tus alrededores y hacer lo que se te dio la gana. Aunque también puede. Oye, ya cállate. Usui interrumpió, un sudor frío recorriendo su espalda. No había pensado bien del todo lo que pasaría y las consecuencias, pero oír todo eso, lo puso un tanto ansioso, pero también existía la posibilidad de que Killua estuviera exagerando, ¿verdad? El ojo azul, por su parte, ante el arrebato del mayor y su expresión notablemente nerviosa, sonrió. ¿Qué pasa? Preguntó Killua, fingiendo inocencia. Solo, no sigas hablando, con cada cosa que dices me pones más de los nervios. Killua levantó las manos, como si hubiera sido atrapado y una sonrisa burlona adornaba su expresión. Bien, bien, pero dijiste que habías solicitado venir a este pueblo. ¿Eso por qué? Usui soltó un suspiro cansado. Cruzándose de brazos, reflexionó detenidamente en la pregunta del Soldik. Aunque el chico no lo sabía, sus preguntas no podían ser respondidas tan sencillamente, especialmente porque era un asunto un tanto delicado. Pero, tal vez derramar un poco de información no estaría mal. No sabes mucho sobre los demonios, ¿cierto? Preguntó Usui, con la mirada fija en Killua. El adolescente alzó una ceja con escepticismo, notando cómo su pregunta había sido evadida por el hombre. Sin embargo, una chispa de curiosidad se encendió en su interior. Tal vez, pensó, si le proporcionaba una respuesta, podría obtener algún conocimiento valioso que se le escapaba. Supongo que no tanto como tú, ¿a qué viene eso? Killua dijo, manteniendo su expresión neutral pero atento a cada palabra. Solo quería saberlo para saber por dónde empezar. Killua tenía una expresión levemente confundida, cosa que no pasó desapercibida por el pilar, quien continuó hablando. Para empezar a contarte sobre las 12 lunas demoníacas. La expresión severa de Tengen fue suficiente para transmitir a Soldik la seriedad del asunto. 12 lunas demoníacas, ya había escuchado eso antes. Hice algunas conjeturas anoche, pero eran con respecto al rango y el peligro que pueden representar, así que es bastante obvio que apenas sé algo sobre ellos. Killua era perfectamente consciente de su falta de conocimiento, por lo que entender más sobre una amenaza tan significativa merecía su atención. El chico guardó silencio por un momento, lo que Tengen interpretó como una señal para continuar hablando. Las 12 lunas demoníacas son el grupo de demonios más poderoso, dividido en dos categorías: las lunas inferiores y las superiores. Y, respondiendo a tu pregunta, estoy aquí por ese grupo, las superiores, para ser más preciso. El interés de Killua aumentó ligeramente. ¿Hay alguna de esas lunas superiores aquí? Tengen negó con la cabeza con una expresión reflexiva. No, no exactamente, o más bien, no en lo absoluto. Vine a este lugar en busca de algún rastro de cualquiera de ellos, pero las superiores son extremadamente escurridizas. Ningún pilar de esta generación se ha encontrado con ellas. Aunque no estoy seguro si eso es bueno o malo. Killua asintió, procesando la información. Entonces, ¿por qué elegiste este lugar en particular? A pesar de la banda de demonios que maté ayer, no me parece tan malo. Fue precisamente eso, pero que tantos de ellos hayan estado allí ayer fue un poco extraño. Entonces no que haya habido tantos no es común. Respondiendo a la duda, el pilar negó con la cabeza. No, por lo general suelen ser uno o dos demonios en algún pueblo, pero no es momento para discutir sobre eso. Asintiendo, Killua pensó distraídamente. Así que no es muy usual, solo espero que eso no haya dado una mala impresión mía o haber dado a entender que soy un imán de problemas. Dispuesto a seguir, Tengen, con un suspiro, se encogió de hombros. El pueblo nunca ha llamado mucho la atención, por lo que me pareció un poco sospechoso y decidí investigar. Sin embargo, acabé con las manos vacías, y tu presencia aquí solo refuerza esa impresión. Por la habilidad que mencioné, ¿verdad? Intervino Killua, notando el matiz en la explicación de Tengen. Pero tienes razón, no había nada que indicara que un demonio residía en el pueblo. Tengen asintió ante la rápida inferencia del adolescente. Sin embargo, Killua aún tenía curiosidad. Bien, puede que sea evidente que los cazadores buscan a esos demonios para matarlos, pero ¿qué tanta diferencia haría?
El cazador suspiró, sopesando sus palabras antes de responder. El simple hecho de saber que durante más de 100 años ningún pilar ha logrado hacerle frente a la sexta luna superior debería darte una idea de su fuerza y la importancia que tienen para el ejército de Musan. Acabar con un elemento tan crucial significaría que estamos más cerca de alcanzarlo. Killua asintió, todo el asunto fue bastante sencillo de entender. Entonces, ¿podrías vencer a una de esas lunas superiores tú solo? Preguntó Soldic, una pequeña duda que se había formado ahora que mantenía con cierta incertidumbre al chico. Según Usui, durante más de un siglo, las lunas superiores han sido imbatibles, pero nadie de la generación a la que Tengen pertenecía se había encontrado con una, así que era una duda que Killua quería aclarar. Un nudo se formó en el estómago de Usui. La sonrisa seca que esbozó tras oír la pregunta fue una señal evidente de su inseguridad. No estoy seguro, admitió Tengen. No tengo forma de saber cuán fuertes pueden llegar a ser. Pero estoy seguro de que al menos necesitaría la ayuda de otro pilar para tener una oportunidad de ganar, e incluso así, terminaríamos al borde de la muerte. Soldic se cruzó de brazos y asintió. Comprendía que el temor infundado hacia las lunas superiores no era injustificado, más aún teniendo experiencia de primera mano al haber enfrentado a Casa, la tercera superior. Esa pelea, junto con la que tuvo con Usui hace unas horas, le hizo ver el panorama completo. Fue más que suficiente para concluir que Tengen no tendría ninguna oportunidad contra un demonio así. Y yo le pateé el trasero a ese tipo. Killua tuvo un pensamiento fugaz. Una parte de él quería revelarlo, la parte estúpida que deseaba recibir dulces gratis de por vida. Sin embargo, los inconvenientes con los que tendría que lidiar si lo hacía eran suficientes para detener ese tonto impulso. Sería muy molesto explicar cómo fue que terminé en esa fortaleza. Pensó con indiferencia. El pequeño claro en el que estaban se quedó en silencio por unos momentos, lo que el chico aprovechó para poder indagar más. Bueno, ¿qué crees que debería hacer si me encuentro con una luna superior? La voz de Killua sonaba levemente divertida. No obstante, la mirada seria del pilar hizo que el chico se detuviera por un momento, alzando una ceja con incredulidad. Escapa de ahí, pero si no tienes opción, intenta pelear todo lo que puedas hasta el amanecer. A pesar de tu fuerza, eres todavía muy joven y tu vida tiene tanto valor como la de cualquier otro. Puedo comprender la confianza en ti mismo, pero estos enemigos son extremadamente peligrosos y poseen habilidades desconocidas. Simplemente no puedes permitirte ser descuidado en una situación como esa. Killua abrió ligeramente los ojos. Lo último que esperaba era que Usui lo aconsejara de esa manera. Agachó un poco la cabeza, con una ligera sonrisa en los labios. Así que mi vida es importante. De todas las cosas que pensó que Usui diría, esa definitivamente no estaba entre ellas. Era un poco extraño, pero escuchar eso no era tan malo. Bien, lo entiendo. Realmente te preocupas por los demás, ¿verdad? Comentó Killua con una pequeña sonrisa. Es parte del trabajo de ser un cazador de demonios, y uno de los objetivos principales de la organización. Así que trato de evitar la mayor cantidad de bajas en mis misiones, y eventualmente tendrás que hacerte responsable también. El pilar explicó tranquilamente. Killua asintió con calma. Seguro, lo tendré en cuenta. ¿Pero no hay otra pista que tengas sobre el paradero de otra luna superior? Usui pensó detenidamente y asintió. Hay otro lugar, es en el distrito de Yoshiwara, o también conocido como el Distrito Rojo. No es una pista como tal, más bien es un presentimiento. Killua se puso una mano en la barbilla. Se preguntaba qué clase de sitio era, para no tener ningún tipo de información y aún así creer con casi toda seguridad que había algo peligroso residiendo ahí. Tal vez visitar ese lugar alguna vez no estaría mal. Dejando sus pensamientos de lado, Killua decidió seguir hablando. ¿Tienes planeado ir a ese lugar? Con un suspiro, el pilar negó con la cabeza. Es un sitio que está más activo de noche que de día, y un lugar así suena a nido de demonios. Pero no ha habido informes sobre la existencia de uno en ese lugar. Además, ese distrito es demasiado grande, por lo que aún es muy pronto para actuar ahí. El Soldic asintió. Con una descripción así, es claro qué clase de sitio es. Killua pensó, un poco más interesado, pero negó con la cabeza, podría pensar en eso más tarde. Ya veo, parece que lo tienes controlado.
Antes de que cualquiera de los dos pudiera seguir hablando, Killua logró escuchar, a lo lejos, pasos extremadamente ligeros, tan sutiles que, si no fuera por sus sentidos anormalmente agudos, no habría percibido absolutamente nada. ¿Están tratando de pasar desapercibidos? ¿Qué demonios estoy preguntando? Es evidente que así es. ¿Pero por qué? ¿De qué se trata todo esto? Pensó Killua, su mente trabajando rápidamente para analizar la situación. Estaba a punto de ponerse de pie cuando una voz tranquila lo detuvo. Cálmate, niño. Quien viene no es nadie peligroso, pero me sorprende que hayas sido capaz de saber que estaban ahí. Dijo Tengen calmadamente. Killua entrecerró los ojos, pero su mirada permaneció fija en la dirección de los pasos. ¿Entonces sabes quiénes son? Preguntó, su curiosidad y desconfianza aún presentes. Tengen asintió con una sonrisa. Sí, lo sé. Son especialistas en el sigilo, pero parece que tus habilidades son aún más agudas de lo que pensé. Comentó el pilar, su voz denotaba cierto interés. Tengen se cruzó de brazos, una sonrisa que era un poco difícil de descifrar en su rostro. El hombre había notado cómo el ánimo de Killua cambió abruptamente, y estaba seguro de que era debido a los 3 pares de pasos que se dirigían directamente al pequeño claro en el que ambos se encontraban. El Soldig le envió una mirada incrédula, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Cómo sabes eso? O mejor aún, ¿por qué estás tan seguro? Preguntó Killua, su voz llena de sospecha. Usui sonrió ampliamente ante la pregunta, y por alguna razón, Killua tuvo la sensación de que el pilar siempre debería tener esa expresión en su rostro. ¿Qué tipo de hombre sería si ni siquiera pudiera reconocer los pasos de mis esposas? Dijo Usui con un tono jovial, como si estuviera revelando un pequeño secreto. Killua abrió los ojos con sorpresa y señaló con un dedo tembloroso hacia la dirección de donde provenían los pasos y Usui dio un animado asentimiento. No es que no le haya creído ayer cuando mencionó que tenía 3 esposas, pero esto es extraño. Killua admitió para sí mismo, relajando un poco su postura, pero manteniéndose alerta. En realidad, ni siquiera debería importarme. Demonios, ¿en qué diablos me metí? Con ese pensamiento, una pequeña gota de sudor nervioso recorrió la sien del ojiazul. Sacudiendo su cabeza, hizo lo posible para darle la menor importancia posible a ese tema. Bien, pero creí que tomaría 30 minutos y creo que no ha pasado ni la mitad. Comentó Killua, levantando una ceja con incredulidad. Usui se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. Supongo que estaban más cerca de lo que pensaba. Además, lo de los 30 minutos era solo una suposición. Respondió, quitándole importancia al error en su estimación. De acuerdo, pero ¿qué harán? ¿Darte besitos hasta que te recuperes? Preguntó Killua con una mezcla de sarcasmo y curiosidad. La sonrisa de Tengen se extendió ampliamente. ¿Qué, celoso? Preguntó, disfrutando claramente de la oportunidad de molestar al joven. La pregunta provocó un pequeño y casi imperceptible tic en el ojo de Killua. No, no realmente. Respondió el Soldig con serenidad, tratando de mantener la compostura. Usui, sin embargo, sabía que esta era una buena oportunidad para seguir provocando al chico. No te preocupes, creo que, si lo intentas, eventualmente Kocho también te dará besitos para que te recuperes. Usui comenzó a reírse a carcajadas, y Killua, al escuchar eso, frunció el ceño inmediatamente, lo que aumentó las risas del pilar. ¿Y sigues con eso, maldita sea? Céntrate en lo importante. Gruñó Killua, claramente irritado. Tengen cayó de espaldas mientras seguía riendo, aunque el dolor de su cuerpo interrumpía su diversión. Mierda, valió la pena. Dijo, su voz todavía llena de diversión mientras miraba las copas de los árboles y el cielo al estar boca arriba. Entonces, ¿qué estabas diciendo? Preguntó Usui, sentándose y aún con una sonrisa burlona en sus labios. Killua solo gruñó por lo bajo. Aún no entiendo qué le ve de divertido a eso. Murmuró para sí mismo, tratando de recuperar la seriedad. Negando con la cabeza, Killua prosiguió. Sí, eso, dudo que les hayas dado suficiente tiempo para preparar algo, y todo se complica por la pelea de anoche. Sé que fue repentino, pero no hay mucho que pueda hacer ahora, así que solo nos queda esperar.
Antes de que Soldik asintiera, 3 figuras salieron de entre los árboles, asomándose a toda velocidad al pequeño claro. Killua, por su parte, estaba intentando con todas sus fuerzas evitar mirar en esa dirección, un pequeño sudor nervioso recorría su frente al estar en este escenario que no podía predecir. Sin embargo, existía una cosa que tenía altas probabilidades de pasar. Iba a ser ignorado. ¿Y qué sucedió? Precisamente eso. Que las 3 hayan salido de un lugar en el que se podía visualizar bastante bien el estado de Tengen tuvo mucho que ver. Además, que Killua se moviera tanto como el tronco de un árbol no ayudaba mucho. De todos modos, ver a las 3 chicas saltar en contra de Tengen para abrazarlo y preguntarle una infinidad de cosas fue un muy interesante espectáculo. No pudo evitar que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Entre todo el alboroto que el trío de mujeres estaba formando, Usui pudo vislumbrar la expresión divertida del adolescente. ¿A ti qué te pasa? La voz aburrida de Tengen desconcertó a las 3, que se detuvieron un instante antes de verse entre sí, y luego seguir la mirada del pilar. Y, ahí, a unos pocos metros, un sonriente adolescente de cabello blanco se encontraba sentado contra un árbol. Pasó un segundo sin que nadie hiciera nada. Sin embargo, en el instante siguiente las 3 ya estaban protectoramente frente a Usui, y Killua alzó una ceja, la ligera sonrisa de su rostro aún no desaparecía. Nada, es solo, veo que te quieren mucho. Killua dijo, respondiendo a la pregunta del pilar, a lo que este último solo atinó a sonreír. Para que tú lo digas, debe significar algo. Seguro, pero creo que se precipitaron un poco demasiado rápido hacia ti. Antes de que Tengen respondiera, fueron interrumpidos abruptamente. Ya basta. ¿Qué está pasando aquí? Tengen, ¿quién es ese chico? La chica con el vestido rojo gritó, señalando con un dedo acusador a Killua. Veo que ella no tiene mucha paciencia. Aunque, ahora que las veo bien, ¿no están mostrando un poco de más? Ah, bueno, ¿a quién le importa? Killua negó con la cabeza ante sus pensamientos, suspirando. Tengen, todavía no nos has respondido. ¿Y qué fue lo que pasó para que terminaras en ese estado? Killua volvió la mirada hacia la nueva voz, que pertenecía a la chica con vestido morado y el patrón a cuadros. El tono tranquilo que ella usó le dijo más a Killua de lo que cualquiera esperaría. Sin embargo, la chica lo estaba fulminando con la mirada. No confía para nada en mí. Tiene sentido, pero ¿qué tanto daño puede causar a alguien de 15 años? Killua pensó por un instante. Creo que esa no fue una buena pregunta. Da igual, me pregunto qué tiene la otra chica para decir. El soldín movió los ojos hacia la mujer con el vestido azul, que se sobresaltó un poco cuando sus miradas chocaron. Sin embargo, tomó un poco de valor y frunció ligeramente el ceño. ¿Es cierto, acaso tú tuviste la culpa de que Tengen terminara tan lastimado? Y ella también lo señaló acusadoramente con el dedo, aunque era evidente para Killua que estaba un poquito nerviosa. El chico alzó una ceja. Qué extraño, pero tiene pinta de no querer estar aquí. Después de pensar eso, Killua se encogió de hombros, dispuesto a responder la pregunta que le habían hecho. No exactamente, pero sí, yo fui el responsable de dejarlo en ese estado. Justo después de que terminara de hablar, las 3 chicas sacaron un kunai cada una, y era evidente que su objetivo era el kunai. No son muy usuales en mi mundo, pero parece que aquí no es el caso. Killua estaba por levantarse para tomar cualquier tipo de acción preventiva. Ya fue suficiente. Killua, será mejor que cuides tus palabras, pueden malinterpretarse fácilmente. Ante la reprimenda, Killua se relajó un poco y se cruzó de brazos. Oye, todo lo que dije es la verdad, y esta situación no es mi culpa. El tono inocente que Killua estaba usando para hablar no le gustó mucho a Tengen. Maldita sea, solo cállate quieres. Lo único que haces es complicar más las cosas. Killua inclinó la cabeza ingenuamente hacia un lado, como si no hubiera entendido una sola palabra que había salido de la boca del pilar, cosa que lo molestó aún más. Tengen. No obstante, fue interrumpido abruptamente por todas sus esposas al mismo tiempo antes de poder volver a reprocharle algo al Soldik. Volviendo la mirada hacia ellas, sus expresiones de incredulidad y molestia hacían evidente que no tenían ni idea de la situación. Con un suspiro, se rascó la parte posterior del cuello. Sí, siento eso. Killua, ellas son Makio, y Natsuru y Suma, mis esposas. Makio, y Natsuru, Suma, él es Killua, un chico súper fuerte que conocí ayer y que planeó hacer Mitsuguko. El trío abrió los ojos ampliamente ante la declaración. ¿Qué?
El grito sincronizado de sus esposas obligó al pilar a retroceder la cabeza, un ligero sudor nervioso corriendo por su nuca. Vaya coordinación. Un momento, ¿qué fue lo que dijo? ¿Un tsuguko? ¿Qué demonios es eso? Pensó el chico con incredulidad, percatándose que ahora las esposas del pilar lo miraban con desconfianza y escepticismo. Maldición, ¿ahora qué? Creo que ese idiota solo empeoró las cosas. Kiyua ahora tenía una expresión de disgusto, toda esta situación era un dolor de cabeza. Del otro lado, Inatsuru frunció el ceño, preocupada. Tengen, si no escuché mal, dijiste que apenas lo conoces. Entonces, ¿cómo puedes confiar tanto en él como para darle una posición así? Las otras dos chicas asintieron en acuerdo. Soldik, por su lado, ahora estaba preocupado. Nadie parecía estar cuidando su tono de voz, y Kiyua podía oír perfectamente todo lo que decían, lo que lo estaba poniendo un poco nervioso. Mierda, ¿en qué demonios me metió ese bastardo? Pensó Kiyua, inquieto. El oji azul había tenido suficiente de mantenerse al margen y se puso de pie. Si no intervenía, seguramente Usui lo metería en otro problema que no quería ni imaginarse. Caminando hacia el otro lado, se dio cuenta de que ya ninguna de las mujeres quería ir a por su yugular, pero seguían viéndolo con sospecha. Bien, primero que nada, explícame qué demonios es un tsuguko, y luego dime por qué lo declaraste como si hubiera aceptado cualquier cosa. Kiyua dijo con molestia hacia el pilar, fulminándolo con la mirada. ¿Eh? ¿Él no lo sabía? Dijo la chica con el vestido azul, Suma, si Kiyua no recordaba mal, de forma inocente. Confundido, el chico ahora la miraba a ella. ¿Se supone que lo sepa? De todos modos, ¿sabes qué es eso? Sin embargo, antes de que Suma respondiera, otra voz llegó desde la derecha de Kiyua. Un tsuguko es básicamente el aprendiz o sucesor de un pilar. Solo los cazadores más talentosos obtienen ese puesto, pero que Tengen te lo haya confiado al apenas conocerte es muy extraño. No le habrás hecho algo, ¿verdad? Habló la chica con el vestido rojo, Makio, recordó Kiyua. Antes de que pudiera volver a hablar, fue interrumpido. Makio Oro, Kiyua fue quien me preguntó. ¿Por qué tuviste que responder? Exclamó Suma, un momento, ¿acaso tenía lágrimas en los ojos? Kiyua estaba desconcertado. Ah. ¿Y te preocupas por eso? ¿Acaso no escuchaste el resto? Le gritó Makio, enojada, ahora caminando hacia ella con aparente intención de seguir regañándola. Qué forma de matar el ambiente, pero creo que eso es bueno, las cosas se estaban complicando de más. De todos modos, ¿no estaban dispuestas a atacarme hace solo un momento? Kiyua pensó brevemente. Mirando en dirección de Usui, se percató de su expresión en blanco, dándose cuenta de que esto era algo habitual. Entonces ellas ya se habían acomodado a la presencia de Kiyua. Por otro lado, sin dejar que Makio llegara a Suma, Tengen intervino rápidamente, levantando las manos en un gesto de apaciguamiento. Basta, basta. Ahora no es el momento. Pero sí, Makio tiene razón en que un tsuguko es un aprendiz y posible sucesor de un pilar. Kiyua asintió. Ya veo. Ah, es cierto, casi olvido lo que tenía para decir. Kiyua se giró hacia el pilar señalándolo acusadoramente. ¿Por qué demonios creíste que sería tu aprendiz, sucesor o lo que sea? Con una mano en la barbilla, Usui sonrió. Bueno, eres ridículamente fuerte y tienes más talento del que jamás había visto. Además, no tienes mal aspecto, eres casi tan guapo como yo, alguien así de extravagante como Mitsuguko no suena mal. Las esposas de Tengen intercambiaron miradas sorprendidas y luego suspiraron al unísono, acostumbradas a la vanidad de su esposo. Sin embargo, a veces podía dar respuestas muy extrañas. El chico ahora miraba a Usui con curiosidad. Casi. Yo diría que más. Aunque a Kiyua no le importaba particularmente su aspecto, era completamente consciente de su atractivo. Tengen, aún con la mano en la barbilla, inclinó la cabeza, estudiando sus facciones con una sonrisa divertida. Yo soy más guapo. Kiyua sonrió divertido, decidiendo dejar de lado la competencia de belleza para centrarse en el asunto del tsuguko. Sin embargo, el chico se percató de que Suma se acercaba dando saltitos hacia él y se detuvo a unos cuantos centímetros de su rostro. Kiyua no se movió de su lugar, observando hacia abajo con curiosidad cómo la chica miraba fijamente su rostro con expresión pensativa. Es cierto, eres muy apuesto, pero lastimosamente para ti, Tengen lo es aún más. Dijo Suma, sonriéndole amablemente como una especie de premio de consolación.
No sé si está tratando de despreciarme o halagarme. Pensó Killua, negando con la cabeza. Se cruzó de brazos y le devolvió la sonrisa con suficiencia. Solo dices eso porque es tu esposo. Suma infló las mejillas y miró hacia otro lado. Por el rabillo del ojo, el adolescente pudo ver a las otras dos chicas sonreír levemente ante la pequeña interacción. Eso no es cierto. Frente al pequeño puchero de Suma, Killua sonrió. Había decidido tomar como un halago las palabras de Suma. Sin embargo, ahora no pudo evitar fruncir un poco el ceño, otro asunto tomando las riendas de su cerebro. Caminó alrededor de la mujer para ahora estar frente al pilar. ¿Pero en serio? ¿Todo esto solo porque te parezco extravagante? Honestamente, me parece una razón extraña. Tengen soltó una carcajada, mientras se levantaba del suelo. No solo es por eso, Killua. Sabes, tienes algo especial, no solo habilidad, sino una actitud que muestra que no eres tan fácil de romper. No es muy común encontrar personas así, alguien que no solo pueda luchar, sino también tomar responsabilidad cuando llegue el momento. Además, ya eres mucho más fuerte que yo y dudo que cualquier cosa que te enseñe te ayude mucho. Así que es sencillo intuir que en lugar de un aprendiz eres más bien un sucesor, uno demasiado fuerte. Tengen le puso una mano en la cabeza a Killua, mirándolo junto a una sonrisa fraternal. Vaya perorata. Una muy pequeña pero genuina sonrisa adornó los labios de Killua. Así que de eso se trata. Supongo que no suena tan mal, pero ya tengo encima mi primera misión como cazador y tampoco es que tenga muchas opciones. El ojiazul se encogió de hombros y Usui le palmeó la espalda. Bien. Esa es la actitud. Oye, eso no significa que ya haya aceptado. Killua miró con desdén al pilar mientras hablaba. Sí, lo que digas. El pilar comenzó a reír, como si las palabras del Soldic solo fueran un alargue para lo inevitable. Por el rabillo del ojo, el joven vislumbró a la chica con el vestido morado, y Natsuru, si la memoria no le fallaba, acercándose a él. Moviendo la cabeza, ella ya estaba al frente. Viendo cómo Tengen te trata, se me hace difícil creer que te acaba de conocer, pero supongo que es la verdad. Y con lo que pasó hace rato, lo lamento, simplemente fue una reacción, no sabíamos qué estaba pasando. Ella se inclinó un poco hacia él en forma de disculpa. Killua escuchó unos pasos desde detrás y al voltearse un par de manos tomaron su palma derecha. Yo también lo siento, de saber que eras tan buen amigo de Tengen nada de esto habría pasado. Dijo Suma, agitando la cabeza de arriba hacia abajo múltiples veces con lágrimas en los ojos en forma de disculpa. Antes de que Killua pudiera ser capaz de decir algo, una nueva voz habló. Yo también lo siento, fue un malentendido. El joven volteó para ver a Makio, quien miraba hacia otro lado con un pequeño sonrojo de vergüenza. Supongo que es algo difícil para ella, pero mierda, esto es incómodo. Killua se puso la mano izquierda en la parte posterior de la cabeza, ya que su mano derecha seguía atrapada con Suma. No hay problema, para ser honesto, en una situación así yo también podría haber hecho algo similar. Dijo Killua, tratando de aliviar la tensión. ¿A qué te refieres? Preguntó Makio, curiosa. Quiero decir, si yo viera a alguien a quien aprecio tan lastimado y a un tipo que afirma haber sido el responsable, de igual forma me pondría a la defensiva. Las tres se percataron simultáneamente de lo que Killua quería decir, y Natsuru fue quien hizo la pregunta. ¿Es cierto? ¿Qué querías decir con eso? Las tres ahora veían al albino con curiosidad. Killua miró a Tengen como diciéndole, ¿lo haces tú o lo hago yo? Con un suspiro, Usui se sentó en el suelo. Es una historia complicada, así que mejor vengan. El pilar palmeó el lugar a su lado, indicando que se sentaran junto a él. 20 minutos después. Bueno, ciertamente no me esperaba esto. Killua pensó, desconcertado. Como la historia era un poco extensa, Usui se tomó su tiempo para explicar cómo fue que sucedió todo y cómo se conocieron. Hubo algunas reacciones, pero no hace falta decir que todas ellas estaban sorprendidas con el hecho de que Soldic trató como su juguete al pilar. Killua se dio cuenta que Tengen omitió deliberadamente la parte en la que se volvió loco y trató de matarlo. No, más bien, lo que omitió fueron ciertos detalles que no revelaban del todo lo que pasó. Mentiría si dijera que no estaba sorprendido con la agilidad mental del hombre.
Pero el caso, se preguntaba si Tengen se guardaría ese secreto para siempre o lo revelaría eventualmente. Era seguro asumir que la segunda, con lo poco que vio fue sencillo decir que la lealtad del pilar hacia la cofradía era inquebrantable, y guardarse un secreto así no sería en definitiva una buena decisión. Además, el impulso de poder que brindaba ese extraño estado era considerable, por lo que en algún momento abriría la boca. Sin embargo, ¿por qué no contó nada de eso ahora? Quizá no quería preocupar a sus esposas por haberse descontrolado, o tal vez todavía no había sido capaz de procesar lo sucedido. Sea como fuese, Killua le seguiría el juego. La razón por la que Killua estaba desconcertado. Bueno, estaba siendo protegido maternalmente por 3 mujeres. El Soldic creyó que por fin se estaba volviendo loco porque así fue como se sintió. O al menos lo que pudo deducir con lo poco que sabía al respecto. Ya sabes, con lo de ser querido, sentir amor y ese tipo de cosas sin importancia. Como sea, ellas lo estaban consolando o algo así, el chico todavía no estaba seguro de eso. Y Natsuru, con una de sus manos gurió la cabeza de Logia Azul hacia su hombro mientras le acariciaba el cabello. Suma, por su parte, nuevamente tomó la mano de Killua mientras le sonreía pacíficamente, dándole palabras de ánimo. Killua aún no sabía por qué. Y Makio, ella estaba frente a Tengen, mirándolo con desaprobación. Toda esta tontería había comenzado hace apenas 30 segundos, pero ellas lo estaban tratando como si fuera su hijo o algo así. Un escalofrío recorrió su espalda ante ese pensamiento. Su vida en la familia Soldic no le había preparado para este tipo de atención y afecto. Yo debería ser quien esté ahí. Tengen pensó, con una mirada en blanco. No tenía idea de qué fue lo que sucedió, pero sus esposas alejaron a Killua, casi como si estuvieran protegiéndolo de él. Oigan, el que está herido de muerte soy yo. El pilar señaló con el dedo hacia el pequeño grupo que se había formado del otro lado. Ante sus palabras, todas sus esposas lo observaron con recelo. Alzó una ceja en incredulidad, preguntándose qué había hecho mal. Con un suspiro, Makio fue quien decidió responder a sus dudas. Tengen, ¿en qué cabeza es buena idea pelear contra un niño? Inmediatamente la imagen de un hombre de cabello blanco, mirada enloquecida y múltiples cicatrices apareció en su cabeza. En la de él, creo. Usui negó con la cabeza, quitándose ese pensamiento. Está bien, admito que no fue la mejor decisión, pero el que acabó herido fui yo, por lo que no debería haber problema. Tengen se rascó la parte posterior de la cabeza. Con un suspiro cansado, Makio nuevamente negó con la cabeza. Tengen, está estrictamente prohibido atacar civiles, incluso si Killua aceptó la pelea, atacar a aquellos que no son cazadores se castiga severamente. Usui abrió los ojos con horror. Mierda, me olvidé de eso. Se sostuvo la cabeza con ambas manos, queriendo golpearse a sí mismo. La emoción de ese enfrentamiento nubló por completo su juicio. Sin embargo, una mano se posó en su hombro. Tengen, escucha, si lo hablas con el señor Uyashiki, tal vez podrán llegar a un acuerdo, no puedes lamentarte ahora. El hombre volvió la cabeza hacia la dirección de la voz, notando que era Makio, quien le sonreía comprensivamente. Ella simplemente no podía enojarse con su esposo. Tengen sonrió, tomando la mano de Makio entre la suya, entrelazó los dedos. Sí, tienes razón, estresarme aquí no tiene sentido, veré qué puedo hacer luego. Killua entrecerró los ojos ante el pequeño espectáculo de enfrente. Está bien, ya tuve suficiente de esto. El chico se zafó lo más cuidadosamente que pudo del agarre de Inatsuru y Suma, que no opusieron ninguna resistencia. Caminando hacia la pareja, Soldic se detuvo justo delante. Con una mano en el puente de la nariz, comenzó a hablar. Viendo la situación, no estamos llegando a ningún lado. Ambos estábamos esperando a que tus esposas llegaran, así que ya no es necesario que esté aquí. Además, parece que aún tienen cosas por discutir. Killua informó tranquilo, no era pregunta ni petición. Fue sencillo percatarse que su presencia ya no era necesaria, así que estaba dispuesto a irse de inmediato. ¿En serio, tan pronto? Usui dijo, sonriente. Fue fácil deducir que no estaba tratando de retenerlo, sencillamente tenía curiosidad. La única razón por la que me quedé fue para vigilarte, y aquí ya tienes la ayuda que necesitas. Ya veo, entonces, es un hasta pronto. Te veré de nuevo cuando Kocho te lleve. Killua se encogió de hombros. Seguro. El chico estaba por despedirse de todos, sin embargo. Oh, espera. Quería darte algo. Tengen se giró hacia Suma, quien era la más cercana, ya que se había acercado junto a Inatsuru hace unos momentos. ¿Podrías prestarme uno de tus kunai?
Confundida, la mujer simplemente obedeció, colocando el arma en la palma extendida de su esposo. Gracias. Agradeciendo, el pilar regresó con Killua, ofreciéndole el mango del arma. Alzando una ceja, el chico miró hacia arriba al hombre, que sonreía. ¿Esto por qué? No está hecha del mismo material que las espadas Nichirin, pero está imbuida en veneno de glicinias, que es letal para los demonios. Solo tenlo como un seguro. Tengen le guiñó el ojo, aún sonriendo. Killua observó con interés el arma. Me pregunto si será del mismo tipo de veneno que usa Shinobu, pero de no ser el caso, sigue siendo útil. Killua aceptó el pequeño regalo, girándolo expertamente en sus dedos. Gracias, supongo. Entonces, hasta pronto. Usui lo despidió, la misma sonrisa de siempre en sus rasgos. Las esposas del pilar se acercaron, evidentemente a despedirse. Fue un gusto poder haberte conocido, cuídate, Killua. Y Natsuru empezó, con una recatada expresión de alegría, inclinándose ligeramente. Cuídate y no hagas tonterías. Makio siguió, mirándolo con una sonrisa testaruda, y Killua creyó recordar a alguien muy similar. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por Suma. Killua, fue genial conocerte, y gracias por haber cuidado de Tengen. Fue turno de Suma, quien lo despidió con una sonrisa. El chico sonrió de lado, correspondiendo a las despedidas. No hay de qué. Killua se dio la vuelta, caminando en dirección del pueblo. Haz bien tu trabajo, mocoso. Usui le gritó a lo lejos, pero no se dio la vuelta y solo saludó de espaldas con la mano.